Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en un día de lluvia, de increíbles revelaciones. Tengo aquí algunos documentos, imágenes, videos, fotografías que pienso compartir con ustedes a través de esta semana. Vamos a provocar aquí el pensamiento, tal vez continuar insultando a algunos que quieren seguir pensando que las soluciones para Cuba vendrán de estos opositores celebridades. Yo no lo pienso así. Yo creo que para llevar a cabo un cambio sustancial, duradero, legítimo, todo cambio dentro de Cuba y en cualquier país debe ser financiado por el nacional y no por ninguna potencia extranjera que no tenga en sí la buena intención en mente, sino derrocar un estado. Pues antes de caer en Fariñas, porque las revelaciones que tengo para compartir con ustedes son de el Coco Fariñas, estaba leyendo aquí sobre el contrato nuevo de Spotify que le han dado a Joe Rogan, que es él tiene un podcast. Es lo que se pudiera considerar la prensa alternativa, ¿no? Es un hombre del pueblo. Y Spotify, que ustedes deben saber, es donde la gente hoy en día está comprando música y esas cosas. Pues le acaban de dar un contrato de $11 millones. ¿Por qué? Porque la gente cada vez más está insatisfecha con la prensa oficialista en Estados Unidos. La gente quiere noticias contadas desde una óptica ciudadana, desde la perspectiva del hombre común. Y yo voy a hablarles a ustedes hoy sobre el hecho de que continúan algunos disidentes dentro de Cuba, los celebridades, ¿no? Los que conocemos, los que ustedes conocen, los que la prensa en Miami no para de darle promoción. Y quiero compartir con ustedes primeramente una fiesta que le dio el Coco Fariñas a su hija. Parece que era una fiesta de los 15. Y este tipo de contenido llega a mí, por supuesto, gracias a personas como ustedes. Personas que ustedes saben que yo aprecio y que yo estoy tratando siempre de levantarles el ánimo. Esto es Moderna. Estamos aquí transmitiendo para ustedes WRMI, Radio Miami International, para ser transmitidos dentro de Cuba. Leí un reporte hace poco de un oyente dentro de la isla. A mí me da gracia como hay algunos que tratan de desestimular esta fuente de noticias alternativas, como a pesar de que seguimos insistiendo a través de los años en este tipo de emprendimiento que nos nace de lo más espontáneo, ¿no? del corazón. Hay quienes continúan tratando de desestimular diciendo que Yadira, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Nadie escucha ya la onda corta, no hay radios dentro de Cuba. No es así. No es así porque a nosotros en la estación continuamente nos están escribiendo junto a otros oyentes en el mundo, porque lo bonito de la onda corta es que todavía mantiene ese carácter como tipo los de ham radio, la gente que tiene la costumbre de, si escuchó una señal, lo escriben, lo reportan, porque es una comunidad, la de los radios aficionados a la onda corta, y nos escuchan dentro de Cuba. Para mí es todo un honor poder transmitirle a aquellas personas que no disponen de un gran presupuesto que les permita a ellos andar por las redes sociales, mayoritariamente Facebook. Facebook es el sitio, yo diría, más favorito de los cubanos, porque les ofrece noticias, les ofrece chisme, les ofrece un chance de ver cómo andan los amigos y los familiares a través del mundo, que hay cubanos en todas partes. Y
Y repito, las las filtraciones que llegan a ustedes hoy, que por supuesto vamos a irlo distribuyendo poco a poco. La información que voy a compartir con ustedes hoy llega gracias a un fan, un apoyador anónimo de este canal, que cuando le pregunté hace unas pocas horas nada, porque por eso es que llegué tarde, porque yo les había contado en el chat de por la tarde de que sí, a las 4 iba a estar disponible, pero no, a las 4 todavía no me había entrado la información, no había llegado a nosotros, así que me vi obligada a prolongar la espera un poquito. Son 3 horas nada más, se puede esperar 3 horas, ¿no? Para este tipo de información. Y bueno, lo que ya lleven años escuchando o leyendo el contenido de yadirescobar.com o escuchando Moderna, ya saben más o menos qué opinión tengo sobre la disidencia tal como la conocemos. Y pues para algunos puede ser que esto no sea una revelación, porque ahí está como el prejuicio, como Yadira, pero ¿qué tú estás hablando? Ya nosotros sabíamos que esta gentuza lo único que pretende hacer, en vez de estar liberando a Cuba, ¿no? Y expandiendo la democracia y todo eso, esa gentuza lo único que está interesada es en expandir sus fortunas personales a costilla del contribuyente de Estados Unidos. Es como un negocio no creativo. Un negocio que, por supuesto, yo como ciudadana de Estados Unidos, yo lo condeno. Me parece muy inapropiado, inmoral, ilegítimo, corrupto, que el dinero de nuestros impuestos, y más ahora en estos tiempos de coronavirus, que ya tenemos 39 millones de estadounidenses sin empleo. Yo se lo dije en el otro programa, ya rondeando, llega a los 40 millones de estadounidenses, de yumas, de americanos que se han quedado sin empleos. Ahora más que nunca cae un poco sensible, cae bastante mal que estemos pudiendo reportar sobre el mal uso, el desvío de estos recursos que no son infinitos. Porque hay quien piensa que, bueno, en Estados Unidos el dinero sobra. No sobra. Ok, no sobra porque aquí hay muchas personas que se van a dormir sin comer. Hay niños que no saben leer y hay gente que no tiene un techo en su casa. Siempre tanto en Estados Unidos hayan ciudadanos americanos sin una casa. Me parece inmoral que haya un disidente dentro de Cuba comprándose no una, sino 2 casas dentro de Cuba con dinero de los impuestos de los estadounidenses. Más adelante, cuando terminemos en la programación esta de la transmisión de Moderna, porque obviamente no puedo compartir con ustedes, los oyentes los aficionados de la onda corta, no puedo compartir con ustedes las imágenes, los videos, las fotografías, pero bueno, sí puedo describírselas, por eso estoy tratando de explicarles a ustedes verbalmente, narrarles, contarles cómo es que se continúa estafando al gobierno federal, porque el gobierno federal, pobrecito, las administraciones de turnos, ellos tienen su propósito y la meta para ellos es derrocar al Estado cubano. Entonces, cuando estos disidentes desvían esos fondos por mil maniobras, algunas imitando, algunos de ellos sí claramente están empleando tácticas que utilizaron durante muchos años dentro de Cuba. El mal viene de a fondo. Por eso es que yo llevo años insistiendo. El problema no es una cuestión política, sino mayoritariamente el problema de los cubanos es una cuestión de moral, de no sentirse vinculados a sus contemporáneos, a sus políticos, a su entorno, a su gente, a su país. Cuando tú no acabas de desarrollar, alguien filosóficamente pudiera argumentar, es que realmente la nación cubana no ha cuajado todavía y todo eso. No importa las razones cuáles sean.
No importa si es quizás un rezago de la picaresca de España, la anarquía española. Las razones pudiéramos indagarlas en el presencia de quizás un rico panel para escuchar voces más contrastantes. Pero cual sea que sea la razón por la cual tenemos tantos serios problemas de moral dentro de Cuba, la respuesta debe ser una firme campaña en contra de la corrupción. La corrupción no es solamente un mal que castiga a algunos países de América Latina, porque por lo menos a mí siempre me da esa connotación de periodistas en México luchando contra la influencia de los carteles, de las mafias, de la droga, siempre comprando políticos. No es solamente un mal de América Latina, es un mal que tenemos hasta cultural, yo diría, y que debe ser erradicado porque eso no es la manera de hacer las cosas. Ok, en Cuba no va a prosperar el cubano de a pie, económicamente hablando, no va a poder jamás prosperar simplemente cambiando de modelo del socialismo vamos a saltar para el capitalismo. Porque yo sé que ustedes están acostumbrados a escuchar de las hambrunas de Stalin, de los abusos de Pol Pot, pero ¿y qué pasa con Yeltsin? Donde había más de 1 millón de niños huérfanos en las calles por allá de Moscú, donde habían miles y miles, finalmente millones de rusos que previamente a esa avanzada neoliberal de Yeltsin tenían durante la Unión Soviética un status quo ahí confortable de clase media, y que una vez que azotó a la Unión Soviética Boris Yeltsin, estas personas se vieron en la triste realidad de o morirse de hambre, robar o sembrar hortalizas en sus patios para subsistir. Esa es una hambruna, la hambruna esa de los 90 en Rusia, es una hambruna que como que no le gusta a la prensa mencionarla, no es muy popular porque rompe la narrativa esta de que cuando tú liberas a un pueblo de las garras opresivas ineficientes del comunismo y caen entonces en el neoliberalismo, que como que la economía por sí sola se arregla, como que la fortuna por sí sola, el dinero por sí sola, tú das una patada y ahí está el dinero. Eso no es así. Eso no es así, y por eso yo invito a la gente que es libre pensadora, a todos ustedes que estén en las redes sociales y que estén tratando de, no en sí promover una ruta política, económica para la gente, pero por lo menos fomentar el espíritu crítico, el libre pensamiento. Cuando te hablan de el famoso libro negro del comunismo, que si los millones que murieron bajo Stalin, sure. Yo no voy a argumentar en contra de eso, pero asegúrales que recuerden los millones que murieron de hambre bajo Boris Yeltsin. Y lo menciono, estoy haciendo este breve resumen de historia para ustedes, mis queridos oyentes de Moderna. Se encuentren en Cuba o en Puerto Rico o en Centroamérica, donde quiera que estén. Les estoy hablando sobre este asunto porque en medio de una pandemia, hoy es un día feriado, hoy es Memorial Day, y a pesar de la lluvia incesante, pudiéramos decir que es una lluvia de ciclónica, ya parece que estamos en una tormenta tropical porque ya lleva días y nuestro humilde estudio ya ha sufrido las consecuencias porque tenemos una gotera, y a mucha honra lo digo, ¿no? Mi estudio de grabación tiene una terrible gotera, porque el mundo verdadero es así, especialmente cuando tu humilde espacio tú lo has creado y lo sostienes con el apoyo ciudadano, con tus propios recursos. Y la gente que simpatiza contigo, ¿no? La gente que te ayuda, la gente que está en la misma página contigo. Para mí es todo un orgullo. Porque es nuestro espacio, es el espacio de ustedes. Porque cuando yo les enciendo la cámara y estoy hablando con ustedes aquí en el micrófono, porque sí, mis queridos oyentes de Moderna, recuerden que ustedes perfectamente pueden ver este video en el canal de Yadira Escobar y el canal de Tinima TV. Cuando yo enciendo la cámara y conecto el micrófono, yo estoy hablando con ustedes, para ustedes, en un espacio totalmente kosher. Esto está santo.
está libre de influencias corporativas o de gobiernos. Aquí no hay intereses ocultos detrás del telón, ni sogas de marioneta, ni una línea editorial que nos obligue a traicionar nuestros principios, como hacen tantos opositores dentro de Cuba. Es difícil, yo entiendo, llevar a cabo cualquier plan sin dinero. Y lo dice una candidata que no pudo competir en estas elecciones para el 2020 dentro de unos meses. Se los dice como una muy sabia conclusión ya de experiencia del mundo real. No que me lo dijeron, sino porque lo viví en carne propia. Se lo dice, se los confirma una candidata que por falta de dinero no pudo estar en la boleta, no pudo competir en las elecciones. Así que para esa gente que le está diciendo que no, que si Yadira escoge el partido, yo no perdí. A mí no me dejaron competir. Y parece mentira que entre las 1.200 a unas 1.400 agencias de envíos a Cuba, pasajes a Cuba y recargas y todo eso, a mí no me dieron ni un centavo. Y lo digo también con la frente en alta, porque hay quien trató al principio de la campaña, y no me estoy desviando, yo sé perfectamente dónde voy. Hay quien al principio de la campaña se puso a estar hablando de que no, esta es la candidata del régimen. ¿Candidata del régimen? Vaya régimen ese, que si ustedes cuentan con el régimen, el régimen aquí no dio ni un centavo, porque de lo contrario estaremos en la boleta. Pero bueno, es más que evidente que las asociaciones a los gobiernos ensucian. Por eso es que a nosotros, los periodistas ciudadanos, los candidatos ciudadanas con campañas de grassroots, para el pueblo, por el pueblo, siempre habrá algún intento mediocre. No van a funcionar, no van a triunfar. Pero reconocemos que hay un intento siempre de querer a toda acción ciudadana, de ensuciarla con la mancha de los gobiernos, porque los gobiernos mayoritariamente están en descréditos, pero no va a funcionar. Pero lo que sí es real es que la oposición de Cuba sí está manchada con el gobierno. Están manchadas porque pretenden llevar a cabo una lucha y no creen ni en lo que ellos predican. Porque hablan siempre del discurso de que en Cuba ya basta, que Cuba sea una isla de esclavos, no más sumisión, rebelión. Bueno, ¿y por qué no se rebelan frente a los dólares federales? Vamos, practica lo que predicas. Es absolutamente vergonzoso que un disidente, ¿no? Como Coco Fariñas, disidente que al principio, yo les digo, a mí me llama la atención eso de querer hacer hambrunas, ¿no? De las huelgas de hambre por un ideal político. ¡Wow! Yo hace muchos años, como para allá por el 2010, a mí me emocionó. Yo me quedé, ¡wow! Una persona que esté dispuesta a arruinar su vida por algunas ideas irrelevantes si uno las comparte o no. Esta es una persona dedicada. Pero después fui un poquito escéptica cuando vi cuán largas eran esas huelgas de hambre sobrehumanas. Y cuando pasaban los días, y más de 7 días, que el cuerpo humano no aguanta más de 7 días sin aguas, y yo vi que eran semanas tras semanas. Yo dije, esto es una mentira. Es totalmente una mentira. Aquí no hay ninguna huelga de hambre. No estoy negando que el hombre se priva de comida. Pero hay una estafa, hay una gran estafa ahí. Entonces, eso es lo que permite, ¿no? Finalmente, estafar. Que se habla de dinero robado, como lo había denunciado en unos programas atrás, unos directas atrás. Como incluso tiene una política, ¿no? De criticar totalmente al régimen cubano. Hace poco estuve en el programa ese de Otaola diciendo especulando de que él creía que el gobierno de Cuba tenía mucho miedo. Un comentario no muy original, no muy creativo ahí, ni inteligente. Y ante todo, un comentario que tú no puedes verificar con nada. Es una simple palabra, ¿no? Yo podría decir ahora también,
me parece que el gobierno de Donald Trump tiene miedo. No, pues, tú dices eso y bueno, eso es tu opinión. Pero esta persona, Guillermo Fariñas, según lo que me han compartido, está utilizando el dinero del contribuyente para expandir su ¿cómo se llama? Su net worth, su riqueza. Y se ha comprado 2 casas frente a la casa de su mamá. Estuvo celebrando ahí la fiesta de su hija de los 15 en un restaurante que, según me cuentan, es un favorito de los oficialistas, un favorito de lo que llaman pinchos, ¿no? De personas que trabajan para el gobierno de Cuba y todo eso. Incluso que rentó unas guaguas. Could you put the buses? Pueden poner las guaguas. Perdónenme los oyentes de la radio que no puedan verlo ahora, pero tengo que compartir las imágenes de las guaguas que alquiló. Y que tú sabes que a él no le pagan desde Estados Unidos para que él esté alquilando guaguas para celebrar los 15 a su hija. O sea, ¿qué es esto? Es un pasatiempo, es un modo de vida. De estas personas no vendrá un cambio. El cambio viene de las personas libres, las personas reales. El cambio no va a venir de sujetos que tienen sus economías personales tan estrechamente vinculadas al conflicto. Es como sentido común. Tú no esperarías que de una empresa petrolera venga una revolución ecológica. No esperarías de un pacifista, a la inversa, un armamento especial sofisticado de la última tecnología lista para el ejército, ¿no? Uno tiene que razonar y usar como el sentido común. Si estas personas están lucrando y pueden comprarse, aunque sea en un barrio marginal, como me cuentan que vive Coco Fariñas, que es un barrio bastante marginal dentro de Santa Clara, que se puede comprar 2 casas que sabemos que son más duraderas que las casas que tenemos en Estados Unidos. Esas son casas verdaderas. En Cuba tú compras una casa y es de verdad. No es una casa, tú sabes, de cartón como las que tenemos aquí. Pero dos. Y después mañana, cuando lo esté haciendo el programa de Moderna, por la radio ya le compartiré a ustedes entonces las imágenes, entonces podemos comentar sobre eso. Y ustedes pueden llamar y me pueden hablar qué les parece. Pero, como les decía, el cambio viene de las personas reales. Y ese cambio cada vez continúa siendo secuestrado y seguimos demorándonos. Seguimos posponiendo. We're postponing it, you know. We're delaying it y es imposible lograr algo sustancial siempre tanto tengamos obstáculos reales. Como la Payá. ¿Ustedes creen que Rosa Payá quiere realmente que el cubano decida? Por supuesto que no. Porque para empezar, cuando el cubano decida, ella no coge ni una cajita de cumpleaños en esa fiesta. Ni remotamente. Porque algo que la historia nos enseña es que muchas veces, cuando existe este tipo de cambio, sucede que aquellas marionetas, aquellas figuras de teatro, las caras visibles que eran promovidas por poderosos intereses para promocionar un cambio, cuando se desata realmente la lucha política a lo serio, de verdad, ni remotamente esas personas juegan un papel decisivo ni importante. Entonces, por supuesto que también la Payá, apenas pudo echarle garra al dinero del contribuyente, se compró una casa. Es como, ante todo, yo diría que es como una mentalidad tercermundista. No estoy criticándolo, maybe es la manera de ser ante la vida, ¿no? Agarra lo que tú puedas e inviértelo en algo seguro. Pero es tercermundista, porque en vez de utilizar esos recursos para, por lo menos, vaya, aquí me viene la picaresca, por lo menos desarrollar un negocio de a largo plazo, que te beneficie a largo plazo, no, es como que ellos dudan, como que comen con los ojos, como
¿Alguna vez han alimentado, por ejemplo, ustedes animales en una granja o algo así? Que tú ves que hay ciertos animales que comen y tratan de embutirse lo máximo posible. No es que se ponen a decentemente ingerir el alimento con decencia y calma, pensando en qué harán con esas nueces cuando llegue el invierno. No, no, no. Es como que tienen un desespero esta oposición, que no es una oposición exclusivamente dentro de Cuba. Es una oposición que viene y va, que están... Uno ya ni sabe de dónde residen, si es en Miami o si es en Cuba, pero bueno, porque ellos... con coronavirus me imagino que deben estar un poquito más quietecitos. Pero, como les decía, la mayoría de estos disidentes, como ellos no creen en lo que predican, y para ellos es solamente un negocio, tú ves que todos se meten en una casa. Porque dicen, bueno, si este negocio se va a la basura, por lo menos ya me quedé con una casa. Por lo menos ya tengo eso asegurado. Y cash. Hago énfasis en que todos estos disidentes en Miami o en Cuba, todos pagan cash. Porque sabemos que en Cuba no existe este concepto de ir a un banco y demostrar que tienes un buen crédito y suplicar, please, dame un préstamo, ¿no? No, no. Esta gente va dentro de Cuba con su maletica de dinero, al igual que el gobierno de Cuba anda con su maletica de dinero por el mundo porque existe un bloqueo y el bloqueo existe. Entonces el cubano es como un castigo ya divino. Tiene que andar con su maletica de cash. Y entonces aquí cuando vienen a Miami y ellos se compran propiedades, tú sabes que no es con un mortgage, tú sabes que no es con una deuda que si ustedes mis queridos oyentes están escuchando esto en Estados Unidos, ustedes saben que estoy hablando, porque aquí para la mayoría de la gente tú puedes ver a un cubano que haya venido en los años 60 y pregúntale si realmente él es propietario de su casa, porque lo más probable es que no lo es. La casa es del banco. Y lo más trágico es cuando te ofrecen entonces dinero para refinanciar tu casa. Y eso tú ves que han sacado como hasta 5 mortgages, 3, 2, 4 mortgages. Y pueden perfectamente tener sus familiares, pagar $400 ya para la cremación. Ya no están ni en esta tierra y todavía están debiendo en esa casa de cartón que nunca será de ellos. Pero no es eso no pasa con los disidentes. Con los disidentes cubanos, estas celebridades, para ellos las propiedades sí se pueden comprar porque es dinero real que le han estafado al contribuyente de Estados Unidos. Y por supuesto, las maniobras son diversas, no es solamente Guillermo Fariñas. Josh, could you bring me a cup of water, please? Have you been counting? Yeah, I've been keeping track. 29 minutes? Me dice Víctor, That's not including the empty space in the beginning. we're gonna continue. Aquí mis queridos oyentes, aquí está mi técnico, mi querido hermano Josh, alertándome sobre el tiempo. Ya vamos acercándonos a los 30 minutos, ya me voy a tener que ir despidiéndome. Pero como les decía, las maniobras son diversas y creo que en honor a mi blog, que llevo realmente un tiempo descuidando el blog porque, bueno, traté de ir al Congreso y después tuve un programa de radio, pero me gustaría por estos días comentarles a ustedes sobre las maniobras que están empleando estas personas para continuar viviendo del cuento y ni remotamente preocuparse por la libertad dentro de Cuba, ni la expansión de los derechos humanos, ni nada de eso. Ellos tratan incluso de enmascarar sus vicios de parásito, porque de autosuficiencia no tienen nada. Mira, este programa, este espacio, thank you Josh, es autosuficiente. Yes, self-funded. Ayudan las donaciones, las contribuciones. Si ustedes donan, quizás entonces podamos hacer algo con respecto a la gotera que ya tiene parte de la alfombra mojada. Incluso les voy a revelar algo. Esto no lo voy a dejar ni siquiera incluso para el contenido para los subscribers, porque ya tengo unos cuantos subscribers en el canal para contenido privado. Y por supuesto estoy produciendo materiales para ellos. El laptop esta mañana, como tenía una de las goteras, la había mojado, tuve que usar el secador de pelo. Es más, tengo aquí la evidencia. Mira.
Todavía lo tengo conectado, ¿no? La prueba absoluta de que tenía un problema con la gotera y se me bajó el laptop. Pero son problemas reales del mundo verdadero. Cuando estás tratando de trazar tu propio camino por el bien de los demás, es natural que pases trabajo, pero créanme, mis queridos oyentes, toda buena idea vale la pena un mínimo de sacrificio. Aunque te tome años, vale la pena porque es por el bien, ¿no? En definitiva, en esta época de coronavirus sabemos que la vida humana es breve en esta tierra, es corta la vida, así que lo importante es vivir no para solo cuestiones terrenales, sino también luchar por el bien de los demás, que continuamente las nuevas generaciones van a venir, ¿no? a sustituir. Y es como el hecho de que el otro día se nos fue Julián Guita, un pensador español favorito mío. Me encantaba Julián Guita. Lamentablemente falleció. No sé si lo haya deprimido un poquito el escenario mundial con esta coronavirus, pensando que, bueno, quizás ahora sí que nunca habrá un cambio positivo para la clase trabajadora. Pero Julián Guita fue un pensador que deja atrás un rico manantial de inspiración para la lucha política. Alguien como estos disidentes celebridades son como una planta temporal. Podrán sacar 2 o 3 florecitas, llamar la atención por un tiempo, pero ya se irán cuando pasen 2 o 3 estaciones. No son personas que están trabajando para profundizar, expandir el bien de la humanidad, sino satisfacer necesidades carnales, como la necesidad de sencillamente aglutinar dinero para cada vez vivir mejor a nivel individual, sin importarle ni la honra, ni la comunidad, ni qué es lo que dirán de ti tus compatriotas. Bueno, me despido de ustedes, mis queridos oyentes de Moderna. Hasta la próxima. Pásenlo bien. Okay, so I finished the program, my darlings. It is over. Eso no quiere decir que me he ido de ustedes, ¿no? Aquí estoy con ustedes. Josh, could you please put up the phone number in case anybody wants to make a call? But we will be able to do that eventually, right? Will we? No answer. Debe estar trabajando el técnico. Yeah. Pues, algo que les quería comentar, por cierto, el otro día, lo que no estaba haciendo una directa. Resulta ser que la pandemia, que al principio decían que igual para todos, no es igual para todos para nada, porque los multimillonarios han hecho más dinero que nunca. Pero ahora están en peligro unos 18 millones más de trabajos, de empleos en Estados Unidos, porque, dentro de los próximos 6 meses, porque algunas industrias, como la educación, los restaurantes, retail, lo que es las tiendas estas tipo mall, esas industrias, ellos podrán finalmente recuperarse, porque finalmente la gente, cuando se puedan abrir los estados ya bien, la gente irá con su mascarilla, que es lo mejor que se puede hacer. Irán con su mascarilla y ya ayudarán a esos negocios. Pero el pequeño negociante no lo va a tener tan fácil, porque el pequeño negociante sencillamente no puede resistir por mucho tiempo, y ya muchos ya han cerrado sus puertas definitivamente. Yo conozco, por ejemplo, hay una tienda de lo más chula de antiques que ya tuvo que cerrar su puerta para siempre. Y hay otro por allá por Broward, un negocio de comida tipo orgánica, así naturalista, que también ya han cerrado su puerta porque sencillamente no pudieron conseguir ningún préstamo a tiempo. Y yo les quería mencionar esto de la clase media con los... Después les cuento, ahora ya próximamente, cuando mi técnico haya solucionado el problema del Moderna, porque yo lo grabo, pero después hay que enviarlo a la planta. Brevemente, cuando terminemos con eso, vamos a entonces tomar llamadas de ustedes. Can you please put up the number?
Make some time, darling. Pero, como decía, los pequeños trabajos, las pequeñas empresas, la clase media, que es la que siempre está recibiendo los golpes, y estamos hablando de que son como 15 millones de empleados. Hay 15 millones de trabajadores en Estados Unidos que son empleados exclusivamente por las pequeñas empresas familiares. Pero el 25% de esos negocios lo más probable es que hayan cortado su mano de obra. Y lo serio de esto es que sencillamente estamos hablando de que cuando dentro de un mes o dos, cuando estas empresas ya no puedan artificialmente con las ayudas del gobierno mantenerse a flote, entonces tendrán que cerrar sus puertas definitivamente. Y lo menciono porque hay quien sigue asegurando de que cuando se abre el país todo va a regresar a la normalidad, pero eso no es así y lo más probable es que tome muchos años, si alguna vez todo regrese económicamente hablando al estado que teníamos antes, porque sencillamente China ha tomado muchas ventajas. Por eso es que se tomó la administración, la Casa Blanca envió una carta hablando sobre China. China ahora es el enemigo. China totalmente el enemigo. De hecho, según las encuestas, cada vez más los estadounidenses tienen una opinión negativa de los chinos. Y cómo no, les han dicho que, y es cierto, que el origen de todo este malestar social está en China. Por lo tanto, entonces, la Casa Blanca está hablando sobre los efectos de China, no efectos, lo peligrosa que es China para 3 puntos claves: nuestra economía, nuestra seguridad nacional y nuestros valores. Que, bueno, queda un poco más nebuloso, ¿no? En cuanto a seguridad nacional, se hace mucho énfasis típicamente sobre el hecho de las islas estas que China estuvo construyendo para después entonces poder defenderlas agresivamente como que es su territorio nacional cuando no fue legalmente adquirido. Y sobre la economía se entiende que, bueno, la manufactura, la producción, tantos millones de empleos fueron shipped off, fueron enviados a China. Es natural que hay una cierta preocupación, y es verdad, no se debió permitir que todas estas empresas trasladaron sus negocios a China. No se podía permitir que Walmart vendiera productos subsidiados por el gobierno chino que finalmente dentro de Estados Unidos iban a quebrar la economía esta de los negocios de la clase media. Ustedes, no sé si ustedes se recuerden, pero piensen para atrás como unos 10, 12 años para atrás, quizás hasta 15 años atrás. Los productos de Walmart eran baratísimos. Por menos de $5 tú podías conseguir un reloj dentro de Walmart. Todas esas baratijas, todos esos productos baratos estaban artificialmente con esos precios rebajados ahí resistiendo. China estaba resistiendo todas esas pérdidas económicas por tal de quebrar a la clase media de Estados Unidos. Y entonces ha venido un poco tarde el despertar, la queja de ese ciudadano promedio de Estados Unidos, de mirar a su entorno y decir: hey, ¿qué pasó, políticos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que todavía décadas después estoy pagando una deuda estudiantil? ¿No? ¿Sabían ustedes que desde los años 90 hay quienes ya están llenos de canas y no han podido terminar de pagar sus deudas estudiantiles? Miles y miles de dólares que deben y que no pueden pagarlo porque sencillamente los títulos que ellos pagaron para adquirir sencillamente no. You know, I don't like. Could you fix the camera? Remember, I don't like the face on top of the red bar like that. There you go. Como les decía,
En los años 90 hubo muchos, y por cierto, bueno, para participar, para comentar, pueden llamar al número, las líneas están abiertas. En los años 90 hubo muchas personas que continuaban con el sueño aquel de los años 60, de que con un buen título de profesional tú podías comprar tu entrada al mitológico sueño americano, y por eso tantas personas se endeudaron adquiriendo estos títulos de profesiones tradicionalmente prósperas, ¿no? Pero como la situación en Estados Unidos cambió, no han podido a estas alturas, años y años después, todavía siguen endeudados, millones de ellos, porque no acaban de encontrar ese empleo que les pueda dar el chance de ganar el tipo de salario que es necesario para entrar a la alta clase media. Entonces, en esta época de coronavirus, cuando la clase media está perdiendo sus pequeñas tiendecitas, sus pequeños negocios, sus servicios ya no son posibles de continuar, y van a tener que desesperadamente, cuando se abra la economía, tener que buscar empleos estos chatarra, como la de trabajar en centros de comida rápida, o ser Uber, o cualquier otra cosa, ser costurera, lo que sea, ¿no? Esas personas están muy frustradas, y por lo tanto continúa el sentimiento agravándose, intensificándose el sentimiento anti-China. Biden tiene un problema, según muchos que están especulando que Biden va a tener un problema porque su línea política no coincide con el creciente odio que hay dentro de Estados Unidos ya hacia el gobierno chino, que la base trumpista trata de criticarlo como que es comunista, pero no. De nuevo, el trabajador chino, para el horror de un verdadero comunista, el trabajador chino es explotado. Ya no trabajan por un puñado de arroz, pero ellos no tienen una salud gratuita, por ejemplo, y tienen que trabajar y vivir en condiciones infrahumanas, millones de ellos. China tiene no sé engañar, China tiene un capitalismo de Estado, y tiene una gran ventaja que le está ayudando superar a Estados Unidos en cuanto a la hegemonía, el poder global, y es el hecho de que no tienen dos partidos aquí criticándose, dos facciones y miles de otros partidos independientes y una gente frustrada y millones de agendas individuales restando la voluntad suprema. En China hay un control político, es lo que estoy tratando de decir. Los chinos tienen su control político, y sencillamente eso no existe dentro de Estados Unidos, y eso es una gran ventaja que tienen ellos, precisamente el hecho de que no son el poder más democrático, digamos, según la óptica occidental liberal, ¿no? Pero para ya ir compartir con ustedes el material que tenemos, quiero compartir con ustedes bueno, ya vieron las guaguas estatales que Guillermo Fariñas utilizó, y a continuación les voy a compartir entonces imágenes de esta fiesta de los 15 de una hija de Fariñas, que de nuevo todo eso está siendo financiado por el contribuyente de Estados Unidos. Could you put the video, please?
A ti, papá, gracias por tus consejos y tu apoyo incondicional. Sin ti, nadie hubiese sido posible. A ti, mamá, mil gracias por existir para estar siempre a mi lado, por tu amor, comprensión, dulzura y dedicación. A mi inmensa familia, gracias por su sostén, por sus desvelos, por sus cuidados, por su constante batallar conmigo en mis estudios. Bueno, ahí están las guaguas, como están viendo. Guaguas utilizadas. Y yo, de nuevo, es una maniobra fraudulenta. Una maniobra que ni remotamente es lo que se creen que están financiando la NED o la USAID. O sea, ellos suponen que la disidencia cubana está tratando, ¿no?, de llevar a cabo un cambio de régimen, pero no, la disidencia se está entreteniendo comprando casas, comprando muebles, comprando una serie de aparatos electrodomésticos para entretenerse, porque me pregunto si realmente hay tanta necesidad de tantos juguetes para la cocina. I mean, no es como si en Cuba hay una tradición de cortar quesos, ¿no? Porque hay una cortadora de quesos ahí, un Foreman Grill, las parrillas esas, ¿se recuerdan? Esas parrillas que desgrasan la comida, como si hubiera en Cuba una tradición de desgrasar la carne. Pero, pues sí, ahí lo ven, la cocina de el disidente. Según me cuentan, yo no fui a Cuba a tirar fotografías. Según me cuenta la fuente, esta es la cocina que el disidente, opositor, Coco Fariñas, se construyó. No sé si es por producto de tantas huelgas de hambre, supuestamente. Realmente el hombre ha desarrollado un gran apetito, porque me parece como ya como un mostrador de una tienda. Dice, mira todos los juguetes que me he podido comprar estafando a los gringos de su dinerito. Pero como les decía, mañana, entonces, ya con más calma voy a compartirles a ustedes ya el material completo que llegó a mí, y por supuesto con muy buen gusto. Repito lo que he dicho en otras transmisiones: si Guillermo Fariñas asume que lo que estamos hablando aquí, que lo que yo estoy publicando no es cierto, por supuesto le doy espacio, totalmente libre espacio aquí dentro de mi programa, para que tenga el derecho a la réplica, como lo he hecho en otras ocasiones, como cuando fue demostrado que estaba creando personas falsas, que estaba pidiendo dinero en nombre de personas que realmente no existen, o que no son militantes de su organización, la FANTU esa, contra el totalitarismo y todo eso. Porque es que a nivel de planilla suena muy bien que tú, desde un país del tercer mundo, un país sitiado económica, financieramente, que tú estás tratando de luchar por una causa noble y superior, pero a nivel de práctica es todo tan mediocre. Es casi patético. Como a Guillermo Fariñas, que en su barrio le llaman el sultán de la Chirusa,
Y dicen que es por la vida ostentosa que lleva. Y bueno, el precio de las casas, de nuevo, fue cash real, porque en Cuba no existe esta costumbre de un préstamo al banco. Estamos hablando que por una casa dio $10,000 y por la otra, una un poquito más grande, dio $15,000. That's a lot of money. Eso es mucho dinero. Incluso, pues, él dice que supuestamente es la sede de Fantu, pero come on. No es así, es su casa. Pues la casa está ubicada en Alemán número 630, entre Misionero y Hospital, el reparto Chamberí, porque no es doble R, Chamberí. Y después mañana entonces les voy a comentar más sobre eso, sobre las imágenes esas que tengo que compartirles a ustedes, sobre la fiesta esa que hicieron en el hotel ese al norte de Villa Clara, que es perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero bueno, cuando uno exige coherencia a estas personas, es como hablar con una pared de ladrillos. Una pared de ladrillos que también tengo cerca aquí en el estudio. Uno exige siempre, cuando uno tiene la altura moral, un mínimo de coherencia. Pero es como cuando tú ves que Otaola está haciéndole propaganda a agencias de envíos a Cuba y de recargas, pero él entonces su plataforma le urge, trata de presionar a los cubanos a que no le envíen comida, dinero a sus familias.